¿Y podrías definir para la gente que no lo sepa qué es un videojuego indie? Es un debate complicado y que no sé si sirve, sobre todo no sé si sirve hoy en día. Siempre pienso que destacan o por una de estas cuatro cosas, que es a nivel narrativo, o jugable, artístico o musical. Entonces te quiero preguntar cuál crees que es el mejor en cada una. ¿De España sabrías decirme juegos indies para recomendar? Pero se hacen muchas cosas y cada vez se hacen más. Y Mm. hay gente muy interesante con una visión muy autoral haciendo cosas. Para futuros desarrolladores o creadores, ¿qué les recomendarías tú para destacar? ¿Qué opinas de las notas? ¿Qué opinas tú de los temas sociales o tabú que los AAA no tocan y que los indies sí que se atreven? Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Bueno, pues hola a todos y bienvenidos al segundo episodio de Crónicas de Maestros, el podcast de mis fricadas, básicamente. Hoy os vengo a hablar sobre una de mis pasiones, que son los videojuegos indie, y para ello he traído a una persona que trabaja en una de las páginas más prestigiosas, por no decir la que más, que se dedican al análisis de los videojuegos indie en España. Él es Javier Alemán, de Nivel Oculto. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias a ti, Javier. Encantado de estar por aquí y encantado de hablar de algo que a todos nos encanta al final, que es el tema del videojuego independiente. Bueno, vamos a empezar ya. Primero, claro, como sois los primeros invitados y yo no lo publico hasta septiembre, no sabéis las cosas que os pregunto, pero yo siempre hago dos preguntas al inicio, que es que ¿qué música escuchas? Ah, pues mira, has venido, bueno, no se me ve, pero estoy con una camiseta de Jardín de la Croix ahora mismo, que es un grupo, creo que madrileño, ¿no? Español es seguro, pero creo que madrileño de post-rock. Mm. Y bueno, me gusta, me da mucho miedo cuando alguien te dice que le gusta de todo, porque suele significar que le gustan tres cosas. Sí. Es lo que conoce de lo que ponen en la radio, que bueno, todos hemos estado ahí. Pero sí que te puedo decir que me gusta de todo, con muchas comillas. Me gusta muchísimo el post-rock, la música instrumental. Me gusta mucho el rock, el metal. Eh, pero por decirte una cosa, lo que más estoy oyendo estos últimos meses es el último disco de Triángulo Amor Bizarro, que también son, bueno, son gallegos, ¿no? Que han sacado para mí uno de los mejores discos de los últimos 5 años que se ha hecho en España. Estoy oyendo mucho el último de The National también, que pues eso, es como una cosa más post-punk, oscura, casi pop a veces. Y también a Alex Cameron, que no sé si lo conoces, que es un tipo australiano que está como una cabra, que hace una cosa más poperilla, bailable, y que el tío se hizo amigo de los de The Killers y le sacó un Anda. poco de la parálisis creativa. De hecho, no me sale el nombre del disco de The Killers ahora, es este que tiene como una concha de mar en la portada, y el tío contribuye en 5 canciones o algo así en la escritura y les ha sacado otro sonido. Y este creo que es su cuarto disco, que se llama Oxy Music, en homenaje al grupo Roxy Music, y mola un montón. Es una cosa más poperilla, con unas letras muy ácidas, el tío es muy mordaz, muy... Y, joder, es un disco súper recomendable. Entonces, si quieres, hacemos un podcast solo de esto, que Bueno, me puedo tirar toda la tarde aquí. yo lo pregunto porque como me gusta a mí descubrir música nueva y tal, y además que, joder, creo que es algo interesante en las personas. Sí, Entonces, yo le echaré un ojo, sin ninguna duda. Bueno, un oído. dale, dale. La segunda pregunta que te quería hacer, que también se la hago a todo el mundo, es ¿cuál es tu videojuego favorito? Quiero distinguir aquí, porque claro, como vamos a hablar de juegos indies, me gustaría que en este caso, si puedes decirme algún triple A para, ¿sabes? Tener un poco de variedad. Sí, a ver, muchas veces esta división de indie triple A, si quieres luego abundamos en ella, Sí, cada vez está más difuminada y obviamente los que hablamos de juegos indies también jugamos a triple A, ¿sabes? Yo no es que claro. esté encerrado en una cueva tirándole piedras a la gente que vea de ella por la calle, ¿sabes? Mira, te voy a decir dos si me dejas. Sí. El primero, primerísimo, yo te diría que es Planescape Torment. Yo soy muy rolero, juego mucho a rol en mesa, ahora ya no con la niña, pero juego mucho a rol. Y a mí es un juego que cuando lo jugué en su momento no me imaginaba que un juego basado en la licencia de D&D pudiera ser tan distinto y pudiera tener unos temas tan profundos. Por decirte algo más popular y que va fluctuando mucho mis favoritos, ¿no? Porque cada día es uno distinto. Pero te podría decir que la saga Mass Effect, por ejemplo, que es triple A lo grande, Mm.
El primero quizá no tanto porque es de antes de que EA comprara BioWare, pero es una saga que tiene unos valores de producción de la leche y que al final hace falta muchísimo dinero para hacer. Ese sería uno de ellos, sin duda. Casi siempre juegos de rol. Yo lo tengo pendiente el Mass Effect porque siempre me han hablado muy bien de él. No sé cómo habrá envejecido. ¿Crees que ha envejecido bien o mal? Si pillas la Legendary Edition, porque el control del 1 era infumable ya en 2006, las cosas como son. Pero yo creo que si pillas la Legendary Edition no ha envejecido del todo mal. Yo creo que cuando volvió a salir me hice el recorrido un poco de pasarme los 3 y pasarme la Andrómeda y lo disfruté mucho de nuevo. Entiendo que hay una parte nostálgica de disfrutarlo, como de volver a un mundo en el que ya estuviste, porque al final el primero tiene 17 años ya, o sea que ya se puede tener nostalgia de él, pero creo que funciona muy bien todavía. Y sobre todo han arreglado el tema un poco, no todo, pero han arreglado un poco el tema del control del primero y los otros dos ya tienen una mecánica más moderna del juego. Sí. Pues lo jugaré porque tengo bastantes ganas. No sé si, ahora que has mencionado que te gusta mucho el rol, vives igual que yo, consumido por el Baldur's Gate 3 todos los días. Mira, en lo que estamos hablando ha salido mi crítica del juego en nivel oculto. Ah, sí, joder, pues luego le echo un ojo. ¿Ya te lo has pasado? Ya me lo he podido pasar. Robándole horas al sueño. Cada rato que estaba la chiquilla con... Sobre todo cuando duerme ella, que echa alguna siesta por la tarde, que son 1 hora, 2 horas, y luego acostándome tarde para mis estándares de padre, que no es el tarde de antes, pero sí, le meten. Lo he hecho un poco rápido, ¿no? Y he tratado de ir un poco al meollo porque no tengo tiempo real para hacerlo todo, pero sí estoy con... Bueno, de hecho es que he sentido una liberación cuando he publicado la crítica, he hecho como, ya puedo volver a vivir, ya por la noche yo... Antes que jugar, ahora por las noches a lo que me dedico sobre todo es a leer. En el rato que tengo antes de acostarme con la niña dormida, digo, ya puedo volver a leer, ya puedo volver a ver series con mi mujer, ya puedo hacer cosas, ya estoy libre del renacuajo mental que me estaba consumiendo, ¿no? Asumo entonces que te ha gustado, ¿no? O sea, está siendo Sí. bastante aclamado. Y entiendo por qué. Muchas veces existe la tentación como decir, joder, pues no es para tanto, la gente no está viendo. No, o sea, sí es para tanto. Creo que sí es para tanto y creo que hay que celebrar que en las condiciones actuales de la industria se dé una suma de factores para que este juego exista. Que es una suma que no va a volver a pasar. Que creo que hay que ser honesto y entender que no va a volver a pasar. Porque es un juego que ha tenido tiempo de desarrollo el que ha necesitado, que ha tenido una ingente cantidad de dinero cuánto ha necesitado para sacarlo, que ha podido retrasar varias veces su fecha de lanzamiento sin que pasara nada, que se ha tirado 3 años en Early Access, que ha contado con la complicidad de los dueños de la licencia, de Hasbro, que son los dueños de D&D ahora, para hacer lo que les ha salido de las narices. Entonces, esa combinación de factores, hoy en día, estamos hablando de... Yo entiendo Baldur's Gate 3 como un AAA. Sí. Estamos hablando de un juego que, si tuviera que estar pendiente una junta de accionistas de cerrar el año fiscal para que saliera, no habría salido así. Pero, bueno, perdonad porque íbamos a hablar de juegos indie, pero claro, es que el Baldur's Gate se ha convertido en mi nueva religión y ya que estoy, pues no necesito tener como comentarlo. ¿Tú has jugado a Divinity 2? Sí, claro. Pero, sí. ¿por qué crees que con Divinity 2 no pasó lo mismo? Porque a mí también Divinity 2 me parece increíble también. Yo en la crítica de nivel oculto digo que es el Messi de los juegos de rol de su generación. Sí, lo vi en Steam. No ha pasado porque no tiene una licencia tan poderosa, ¿no? No tiene D&D para ayudarle y no tiene el nombre de Baldur's Gate. Y obviamente es un juego a una escala un poquito menor, no muchísimo menor, la verdad. Pero bueno, tiene menores valores de producción, no es tan grande, aunque es grande. Pero creo que sobre todo tiene que ver con la bola de nieve de los 3 años de Early Access, de la licencia de D&D que ahora está en plena ebullición, ¿no? Entre Stranger Things y las películas, o la película, y varias cosas que han ido saliendo de D&D. Yo jugaba D&D de niño, iba a decir, pues sí, de niño, y el nivel de popularidad que tiene ahora no lo tenía hace 15 años o 20 años. Era popular, pero no era tanto. Se ha creado bola de nieve ahí, y el nombre Baldur's Gate al final vende. No... Creo que había mucha gente muy dispuesta a comprar otro Baldur's Gate. Había como un recelo, ¿no?, de que fuera Divinity Original Sin 3 más que Baldur's Gate 3, pero no ha pasado. No ha pasado. Es un juego que está muy metido en el lore de la saga, de Reinos Olvidados, que es el escenario de campaña, y que al final es tan bueno que nadie puede encontrarle una pega.
hay que hacer como un esfuerzo muy grande por encontrarle pegas. Las tiene, ¿no? Pero bueno. Sí, pero funciona muy bien. Bueno, hablando de D&D, spoiler, voy a traer a Alex de Infrecuentes para hablar sobre D&D y rol, así que Qué guay. lo veréis en el próximo episodio o en el siguiente, no lo tengo muy claro. Pero bueno, pues continuando un poco, dejando Baldur's Gate aparte, porque me podría tirar aquí todo el podcast hablándole. Vamos a continuar un poco con tu vida personal. Te quería preguntar cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar a nivel oculto, a qué te dedicas, cómo te introdujiste en el mundo de la crítica o el análisis. Vale, bueno, yo estudié psicología en la universidad, pero no, por suerte, no ejerzo como psicólogo porque es un trabajo duro de narices. Entonces, bueno, yo trabajo en dirección en una empresa y llevo 8 años donde estoy y previamente había estado 10 años en otra, en el sector de la captación de fondos para ONG. Yo empecé con 19 años con la carpetilla de Cruz Roja parando a la gente en la calle y no se me ha dado mal, ¿no? En cuanto a nivel oculto, yo siempre he sido muy fan del videojuego desde pequeñito. Uno de mis primeros recuerdos es en un cumpleaños mío caérseme la Game Boy porque me la tiró el perro y que se me rompiera. Pero bueno, pobrecito el perro. Y jugar, por ejemplo, a Super Mario Land, a los primeros Super Mario Bros. De hecho, el Super Mario Bros. 3 es uno de mis videojuegos favoritos también. Pero tuve como una época que me olvidé de los videojuegos, que estaba más jugando a rol, entre los 15, 21, 22 años, que incluso llegué, no entiendo por qué lo hice, llegué a vender una Dreamcast para comprarme varios manuales de rol, que ahora no habría hecho eso, obviamente. Y ya en 2010 me acuerdo que yo tenía un trabajo un poco alienante, estaba trabajando en una oficina, porque normalmente teletrabajo, y en los ratos libres encontré una web como puede ser, pienso en Goodreads, que es un agregador de lecturas, ¿no? Pues una pero de videojuegos, que era española, no sé si sigue, Nosplay se llama. Y aburrido como estaba, en la hora de la comida me ponía como a este jugado, a este jugado, a este jugado. Y en ese agregador empecé a escribir pequeñas críticas, un poco por... Siempre me ha gustado escribir y aparte me he dedicado a la escritura por otra parte, pero empecé a escribir pequeñas críticas para entretenerme y alguna de ellas acabó en portada de esa red, porque era una red social, pero muchas veces te ponían artículos en portada. Creo que fue una de Planescape Torment, si no de Mass Effect 2. No, de Mass Effect 2. Sí, puede ser de Mass Effect 2, porque era 2010. Total, que alguien la leyó, Juanma, de Nivel Oculto, y me escribió y me dijo, oye, esto que haces está guay. Estamos montando una página web de videojuegos generalista, porque Nivel Oculto nació como generalista. Oh. Y nos gustaría contar contigo, ¿te animas? Era la época en la que la gente escribía gratis, ¿no? Que todavía... Y dije, bueno, me apetece escribir, esta persona me ha caído guay, luego resulta que además, esto era en Madrid, yo ya no vivo en Madrid, Juanma vivía a una calle de mi oficina. ¿En serio? Me hace muchísima gracia ese dato, porque fue como, bueno, pues quedamos también, no sé qué, y era cruzando la puta calle, estábamos ahí, y empecé a escribir ahí, y bueno, ahí fuimos arrancando, entró gente, se fue gente, y en 2011, con un rediseño que hicimos de la web, ya un poco nos fuimos centrando en lo indie, pero no por nada, sino que fue un poco de manera orgánica, porque lo que nos pedía el cuerpo era hablar de eso. Estábamos en la época del Xbox Live Arcade, que iban como saliendo Braid, Limbo, el primer advenimiento. Y estábamos como muy flipando con estas cosas y nos fuimos metiendo un poco de lleno en ello y nos dimos cuenta de que no tanto que no nos apeteciera hablar de AAA, porque si tú buscas análisis de algunos AAA, los hay en la web, sobre todo antiguos, como que no le veíamos el sentido porque había mucha gente haciéndolo ya. Claro. De hecho, yo he tenido un conflicto conmigo mismo sobre si hablar de Baldur's Gate 3 porque, a ver, todos tenemos algo elogioso que decir sobre el juego y ya lo ha dicho todo el mundo, entonces no tenía muy claro si mi voz servía para algo ahí. A base de hacer críticas de juegos indie, empezamos a conocer a la industria del videojuego española, que también estaba de nuevo en ebullición, ya había tenido como su edad de oro en los 80, ¿no? Pero estaba de nuevo en ebullición, fuimos conociendo gente, Juanma más que yo, porque yo dejé de vivir en Madrid en cuanto pude y me volví a Canarias. Pero bueno, a base de conocer gente, de meternos un poco en cosillas, en meetups, en todo tipo de festivales y cosas, pues por ahí Juanma acabó montando IndieMad,
que creo que se paró por el COVID y no sé si él planea volver. El tema de gente dando charlas que se hace en Madrid. Y pues acabamos un poco metidos de lleno en esto. Y ya finalmente, unos años después, nos dimos cuenta de que no queríamos seguir teniendo a gente colaborando porque sí, porque al final, bueno, Juanma y yo, esto lo empezaron Juanma, Óscar, que ya nos sigue, y yo. Y pues bueno, a mí no me importa, yo no veo un duro en Libro Oculto, igual que Juanma no lo ve. Es verdad que eso nos ha permitido pues en alguna universidad dar alguna clase, que obviamente eso sí es remunerado, participar en entrevistas, participar de jurado en algún premio que suele participar Juanma. Y por ahí sí vemos a lo mejor remuneración por lo que hacemos, pero el día a día de la web, publicar noticias, llevar la cuenta de Twitter, lo que sea, nosotros no vemos un duro. Pero no nos parecía bien que el resto de gente que no es, digamos, administración de nivel oculto, estoy haciendo unas comillas, que entiendo que no se ven en el podcast, no recibiera una remuneración por eso. Entonces abrimos el Patreon, que fue hace unos buenos años ya, y lo empezamos a dedicar única y exclusivamente a pagar por artículo. Y seguimos en eso. Creo que por el camino hemos conseguido que en otros sitios se pague, porque si nosotros, que somos unos muertos de hambre, podemos pagar, y no mal, entiendo que en otros sitios pueden pagar mejor, que tengan más ingresos. Y también por el camino, yo esto es algo de lo que estoy muy contento, nosotros en 2011 abandonamos las notas en las críticas y sacamos el sellito de recomendado, que ahora hay un sello en cada web. Y no digo que lo hayamos inventado nosotros, pero me resulta simpático. Entonces, creo que en eso pudimos contribuir, en el tema de las notas y en el tema de intentarle dar voz a gente muy diversa y además pagar, que creo que era algo que tocaba hacer. Hoy en día mantenemos el chiringuito básicamente sobre el trabajo gratuito de Juanma y mío, más lo que podemos ir pagando, y mientras recibamos una remuneración en Patreon que nos permita seguir haciéndolo, pues lo seguiremos haciendo. Pero también eso te da la tranquilidad. Es un arma de doble filo, porque Nivel Oculto no es una página sostenible. No es una página sostenible y existe gracias a que tanto Juanma como yo tenemos trabajos que nos permiten una cierta flexibilidad y una cierta dedicación a que la web funcione, con sus meses picos que no le podemos dedicar tiempo y sus meses que sí. Pero a la vez te da una gran libertad, porque no dependes de nadie. No dependes de caerle bien a nadie, ni de tener que cortarte un poco con lo que dices. También es verdad que ya no escribimos críticas, salvo que nos manden, bueno, ya desde hace un montón de años, salvo que o nos apetezca o nos manden código. Por tanto, eso nos ha permitido mucha libertad y hacer un poco lo que nos apetece. Bueno, luego quería hablar contigo un poquito sobre el tema de la industria, también de la prensa, ¿no? Y del análisis y pues de los trabajos remunerados y todo esto. Pero antes de llegar ahí y tal, ¿sabrías decirme cuál es la diferencia entre crítica y análisis? O si tú las distingues o no. A ver, entiendo que la palabra análisis viene de lo que viene la crítica de videojuegos al principio. El videojuego es un producto que al principio era considerado tecnológico más que cultural, y los análisis eran más bien un tema de recomendación de ventas, ¿no? O sea, se va desgranando, gráficos, sonido, lo que sea. Era más una visión meramente de esto es tecnología, esta parte se valoran. Creo que el término se ha quedado y no pasa nada malo en usarlo. Yo lo llamo crítica, pero en la web lo llamamos análisis por el SEO, como hace de todo Cristo, ¿vale? Pero bueno, creo que hoy en día no hay una diferencia. A mí crítica me parece más ajustado, porque esto de analizar un juego, bueno, es un tema meramente semántico, pero me retrotrae un poco a esto de las recomendaciones de consumo, de compra, mientras que crítica, que es el término que se usa en el mundo cultural, porque tú no oyes hablar de análisis literario. Claro. Puedes oír hablar de análisis de texto, que es otra cosa completamente distinta, pero es crítica literaria y crítica de cine o crítica fílmica o como quieras llamarlo. Creo que usar el término crítica ayuda un poco a asentar que de lo que estamos hablando es de cultura también. Igual que tratar un poco de abandonar el esquema este de gráficos, no sé qué, no sé cuánto, que a mí personalmente me cansa leerlo y me cansa escribirlo. Entonces, bueno, creo que va un poco por ahí. No creo que haya nada malo en seguir diciendo análisis, pero creo que es más elegante usar crítica. ¿Y podrías definir para la gente que no lo sepa qué es un videojuego indie? Tampoco lo sé yo. En el momento en el que sale el término,
digamos que es una forma de hacer videojuegos sin depender de una editora grande, con unos recursos limitados, normalmente estudios muy pequeñitos, incluso unipersonales, con una visión de que vas a hacer lo que te apetezca y no lo que haya que hacer, pero pasa como con el cine independiente. Ya el cine independiente no es independiente. Hoy en día un videojuego ya se usa mucho el término triple I, ¿no? Para los videojuegos independientes que produce Annapurna, por ejemplo, o Devolver Digital. Hoy en día creo que es no decir nada. De hecho, te diría que un videojuego independiente hoy en día es las cosas muy chiquititas que hace la gente nicho, muy cortitas, muy experimentales, y a lo mejor sigue por ahí. Lo que entiende el gran público por videojuego independiente hoy en día, que creo yo, tiene más que ver con lo que antes llamábamos videojuego de gama media o AA, producciones de presupuesto mediano, que muchas veces pueden ser muy personales o muy distintas, pero que si tú te fijas, hoy en día también se acercan a las modas o se aproximan a lo que se cree que se vende. Entonces hay como una nebulosa ahí entre los videojuegos independientes y videojuegos AAA que yo creo que ya es irresoluble, que no vamos a poder explicar bien ya que es un videojuego indie. Me preguntas, ¿Limbo es un videojuego independiente? Hombre, sí. Me preguntas, ¿The Talos Principle es un videojuego independiente? Joder, pues con la pasta que ha dedicado el estudio, puede ser independiente en el sentido de que no es un FIFA. Con todos mis respetos, porque es una saga a la que yo juego. Pero no sé, es como, ¿The Witness es independiente? Pues con la pasta que se ha gastado el creador de Witness en hacerlo, entiendo que puede ser independiente solo si te haces rico con tu juego anterior. Es un debate complicado y que no sé si sirve, sobre todo no sé si sirve hoy en día. Sí. Creo que la cosa debería mutar algo más a videojuego de autor, como oímos muchas veces con el cine, ¿no? Yo soy muy lego en cine, así que no quiero darle patadas a nadie, pero Wes Anderson, pues tú sabes cómo es una película de Wes Anderson y no le dan poco dinero para hacer sus películas. Bueno, pues quizá vamos yendo más hacia eso, pero claro, también hay autores de videojuegos AAA, lo cual es un poco paradójico porque en un videojuego AAA igual intervienen 1000 personas, pero tú tienes ahí a Game by Hideo Kojima, por poner un ejemplo como muy visible claro. de la perspectiva autoral en un videojuego así de grande. Entonces, bueno, creo que igual va a ser mejor ir por ese camino, un videojuego de autor o un videojuego de esta persona, que ir por el camino independiente, que creo que ya con el dinero que mueve la industria es absurdo entrar ahí. Sí, es que claro, yo haciendo un repaso de los videojuegos indies que me había pasado, claro, me encontraba con algunos que digo, joder, esto es indie porque a lo mejor no lo ha hecho Ubisoft o Santa Mónica, pero por ejemplo, Hellblade, a mí me cuesta considerarlo indie. Es que no lo es. Es lo que... Claro, es lo que dices tú. Hellblade es un ejemplo de triple I. Claro. No es indie en la vida. En los 2000 todavía había videojuegos AA. En los 2000 tú tenías, por ejemplo, Rise of the Argonauts, de Codemasters, que tú decías, es un juego de rol, de valores medios, y está guay. A mí me gustan mucho los juegos de rol de Spiders, los de Technomancer, Gridfall, que tú lo ves y dices, vale, es un juego de valores medios, que ha costado un dinerillo, se habrá llevado alguna subvención, los de Spiders son franceses, o del Estado francés, o de la Unión Europea, y bueno, está bien, no es un AAA, es otro juego. Y creo que ese nicho murió, porque hacer videojuegos cuesta muchísimo dinero, y ya no... Son ciclos muy largos que hay que monetizar de alguna manera, y creo que lo ha ocupado eso, lo que llamamos videojuego independiente ahora, que no lo es. Y la prueba la tienes en que a Ninja Theory, el estudio de Hellblade, la ha comprado Microsoft. Claro. Para poder sacar Hellblade 2, porque si no, yo no tengo del todo seguro que pudieran sacar Hellblade 2. Sí, porque la verdad es que al final es un juego que se habla mucho, pero dentro de su propio nicho, ¿no? Por así decirlo. Claro. Y entiendo que la idea de Microsoft es sacarlo del nicho y que llegue a más gente. Por eso también estará en Game Pass desde día 1 y demás. Pero si te fijas, muchas de estas pequeñas editoras que estaban ahí entre el indie y el AAA han sido adquiridas por una más grande. Sí. Microsoft mismo compró a Obsidian y a InXile, que Obsidian
había prácticamente quebrado con Pillars of Eternity 2. Estás siempre en el filo de la navaja y como no puedes hacer juegos más pequeños porque tienes un estudio muy grande, pero no tienes dinero para hacer juegos más grandes, estás ahí. Y al final ese tipo de juegos pues tampoco. ¿Pillars of Eternity es indie? Pues yo diría que no, pero tiene una estética que podría invitar a pensarlo. Sí. Entiendo que no. Es indie, ¿cómo se llama? Pentiment. Quizá en espíritu, pero más que indie, yo diría que es un videojuego de autor de Josh Sawyer, el director del juego, porque además es sus obsesiones. Es un tío que estudió historia del arte. Historia del arte creo que fue. Y ha metido ahí todo su amor por la cultura. Él es de ascendencia germana también, y ha metido como todo su amor por la historia de Europa, la historia de esa zona, todo el tema medieval que le flipa. ¿Por qué lo ha podido hacer? Porque le ha dado dinero a Microsoft para hacerlo. No, él lo ha dicho, que sin Game Pass no hubiera podido sacar Pentiment con Obsidian. Claro. Pues un poco por ahí, vamos. Vale, pues más o menos sabiendo por dónde van los tiros, ¿tú qué proceso utilizas para analizar un videojuego? Yo soy un poco caótico. No lo recomiendo. Yo conozco gente que toma notas, que intenta leer algo relacionado, y la verdad que quizá por eso no sea tan bueno como esa gente, pero yo soy súper caótico. Yo normalmente, obviamente, primero me lo paso, no escribo sobre cosas que no me termino, que creo que es importante. Le dedico como un poco de tiempo a pensar en él, pero básicamente entiendo que ya yo debo manejar, después de tanto tiempo haciéndolo, a nivel inconsciente una serie de estructuras o una serie de fórmulas o de heurísticos para hacérmelo más fácil. Pero la realidad es que yo me pongo delante de la página en blanco muchas veces del propio WordPress, ni siquiera lo escribo en Word, sino ya elijo las imágenes, elijo un poco, pongo las etiquetas, pongo el tema del SEO, dejo como todo eso ya construido y más o menos la maquetación en mi cabeza y ya me pongo a escribir. Muchas veces eso hace que te vayas por las ramas o que pierdas un poco la estructura, pero a mí me funciona. Yo estudié creación literaria en la Escuela Literaria de aquí de Tenerife, que es un curso de 2 años, y yo me dedico a la escritura de ficción también. Y entiendo pues lo mismo, que aquí mucha gente tiene su método. Muchas veces se dice que hay escritores de mapa y escritores de brújula. El escritor de mapa es el que se lo prepara todo, toma notas, lo tiene todo como súper, y el de brújula es el que se pone delante de la hoja y dice, bueno, a ver qué pasa. Bueno, yo he conseguido terminar 2 novelas así. No sé si eso mata la calidad de esas novelas, creo que no. Entonces me pasa lo mismo con este tipo de texto. Alguna vez sí que he tomado alguna nota para cosas que me quiero trabajar más, pero habitualmente no. Lo más que llevo a hacer es leerme alguna otra crítica para no pisar, más que para ver si falta algo que podría decir yo, o leerme alguna entrevista con el estudio, o leerme algo relacionado. Por ejemplo, para escribir ahora de Baldur's Gate, estuve leyendo anoche sobre los dioses de Reinos Olvidados porque no me acordaba. Pero bueno, tampoco me ha contribuido mucho a la crítica. Me ha servido a mí, a lo mejor, para armonizar un poco lo que sabía. Pero más allá de eso, la verdad que no tengo un... Jode, porque al final te preguntan y dices, pues no tengo ninguno. Como mejor sé, de todas formas, si uno quiere escribir, y esto se lo decía a un amigo que empezó no hace mucho y que escribe bastante bien, sobre videojuegos o sobre cualquier cosa, lo que uno ha de tener es referentes y leer mucho. Leer mucho, además, en su propio idioma. Porque se nota mucho los préstamos del inglés. Por cómo escribe la gente, te das cuenta que hay gente que solo lee en inglés, que muy bien, o sea, genial que leas en inglés, pero tu idioma, sea el catalán, sea el gallego, el euskera o el castellano, si tú estás escribiendo en tu idioma, deberías leer en tu idioma. En literatura, yo a la gente lo que le digo es deja de leer cosas traducidas, y si no te gusta la literatura de España, que hay muy buena, vete a Latinoamérica y vuélvete loco, porque nos dan un repaso, sobre todo muchísimas mujeres de allí. Aquí, pues, busca gente que te guste muchísimo cómo escribe. A mí personalmente me encanta cómo escribe Marta Trivi, que ya no está en A Night. Me gusta mucho cómo escribe Basil.
lee a gente que te guste, lee mucho y escribe mucho. Porque al final, en tu propio estilo y en tu forma de escribir, va a trabajarse sola, va a ser como un músculo. A base de escribir, vas a escribir mejor. Porque tú mismo, después de escribir, te lees un mes después y dices, vale, esto es una mierda, esto no funciona. Es importante entender que no funciona, no ponerse en plan, ay, es todo malo, no. Entender que no funciona, entender que sí funciona, leer cosas que hayas escrito antiguas para ver qué molaba lo que hacías y qué no. Y al final es un oficio, es artesanía, escribir y escribir. Y sobre todo leer. Antes de escribir, leer muchísimo. Pues mira, ahora que has hablado de comparar con cosas antiguas que has escrito, ¿sabrías decirme cuál es tu análisis favorito, del que más orgulloso estés tú a nivel personal? Uf. Pues tendría que pensarlo un poco. Mira, de Divinity Original Sin estoy muy contento. Pero bueno, estoy muy contento un poco porque es una crítica un poco tontorrona. Porque me pongo a hablar de fútbol, me pongo a hablar de Raúl, de Messi. Y me resultó muy divertido escribirlo. Estoy pensando, Pero que me haya gustado mucho... ¿Tiene que ser antiguo o puede ser reciente? Puede ser reciente, el que tú quieras. Uno que le recomendarías a la gente leer porque tú estés orgulloso y quieras enseñarlo. Mira, estoy intentando acordarme del nombre del juego porque no me sale. No sé si sabes tú cuál es, de un coche que está como colgando al vacío. Ah, no sé cuál es. Que es un juego muy cortito. Déjame ver si lo encuentro en la web de Nivel Oculto porque... Ya la premisa es llamativa, ¿eh? Mira, otro del que estoy muy orgulloso es del primer Glitch Hikers. Hay otro que es la continuación, que es Glitch Hikers Space Between, que es como la versión grande, porque el otro era como un juego muy chiquitito. De ese estoy muy contento. Ah, mira, Far From Noise. De Far From Noise estoy súper orgulloso. Es un análisis cortito sobre un juego aún más corto, pero que yo creo que es un juego que todo el mundo tiene que jugar. Es un juego como muy... que habla de cosas que a mí me interesan mucho, de estar en el momento presente, de existir aquí en el ahora. Y la premisa es muy sencilla, estás colgando en un coche, frente al abismo. Y es un poco la conversación interna que tienes una serie de elecciones, tampoco tienes muchísimas. Y este sí es un juego que diría, este es súper independiente. No, ni siquiera es un triple I, ni es un juego muy popular. Así que bueno, Far From Noise. Me he dado cuenta ahora al buscar lo que está con la maquetación antigua, así que cuando terminemos de hablar lo voy a remaquetar para que lo quiera leer. Perfecto. Bueno, pues ya sabéis. Porque ahora vamos a empezar con las recomendaciones, así que ir sacando la libreta y la wishlist de Steam. Porque vamos a empezar. Bueno, antes de ello, sí te quería hacer una pregunta que, bueno, ya has hablado un poco de ello. ¿Tú tienes algún proyecto personal tuyo? Has comentado que eres escritor, ¿no? Sí. ¿Tienes novelas? Sí. He publicado 2 novelas de vampiros ambientadas en Tenerife, que me gusta mucho hablar de lo local, que son Sanguijuela y Enemigo del Sol, que son como una historia que sigue con el mismo protagonista. Y luego tengo por ahí un manuscrito a medias de otro tema que me han dado un par de editoriales y un par de cosas más. Eso a nivel personal es lo más relevante que tengo. Luego participo en alguna revista y lo dejé, pero estaba con una microeditorial de rol, como sacando cositas nosotros. Pero lo más relevante es eso, esas 2 novelas y en general que sí que trato de dedicarme a escribir. Ahora lo tengo un poco parado por la reciente paternidad, pero pretendo y amenazo con volver. Vale, pues ya ha terminado este bloque un poco sobre ti. Vamos a empezar con las recomendaciones de juegos indie, que al final, pues personas como yo que queremos jugar muchos indies y tal, nos viene bien que alguien como tú nos asesore, que al final habrás jugado miles, prácticamente. Unos cuantos. Lo que pasa es que sí que yo soy muy especialito en el sentido de que no juego a todo. Bueno, como todos, ¿no? Tengo una serie de preferencias, una serie de juegos que me gustan, de determinados tipos que me gustan más que otros. ¿Cuál es tu género favorito? De siempre el rol.
Sí. Luego, para jugar en ordenador me gustan mucho los juegos de estrategia y las aventuras gráficas. Soy como muy clasicote en ordenador. Ya luego en consola sí que juego de todo, pero sobre todo el rol. Vale. ¿Podrías decirnos cuál es para ti el mejor juego narrativo? Narrativo. ¿En el sentido de rol o a nivel general? A nivel de historia. Es que, claro, yo cuando me pongo a ver o sea, cuando veo los indies desde fuera un poco, siempre pienso que destacan o por una de estas cuatro cosas, que es a nivel narrativo, o jugable, artístico o musical, y siempre como que hay algo que escala por encima y que lo hace destacar por el resto. Luego, claro, hay juegos que tienen las cuatro cosas o que tienen dos o tres, pero creo que siempre los indies destacan por una de ellas. Entonces te quiero preguntar cuál crees que es el mejor en cada una. Vale, Entonces, ahora me lo vas recordando. sí, narrativo, ¿cuál crees que es el que tiene mejor historia a nivel argumentativo? Sí. No sé si la mejor, pero a mí me sorprende mucho uno que apareció hace muy poquito, que se llama Road Warden. Porque es un videojuego que es prácticamente de texto y que logra en cómo funciona, tiene mecánicas de rol, pero es prácticamente de texto. Y funciona para contar una historia en la que te permite gran libertad y te muestra un mundo que es increíblemente inmenso, contenido en un juego muy chiquitito. Pienso también en otro que me gusta mucho, que se llama The Life and Suffering of Ser Brante, que es también un cruce entre novela visual, juego de rol, que tiene una historia tremendamente elaborada, pero tremendamente elaborada, y lo mismo en un universo tremendamente trabajado, que joder, no lo he visto de manera habitual en muchos sitios. Entonces yo diría que eso, a nivel de para lo pequeños que son, todo lo que contienen. Porque al final entiendo que a nivel de historia, pues todos tenemos algún tipo de historia que nos gusta más, que nos gusta menos. Te podría decir que otro que a mí me flipa narrativamente y no tiene por qué entenderse a nivel narrativo, joder, no me sale el nombre ahora. Sayonara Wild Hearts. Ah, claro. Que no es lo que pensaría uno cuando piensa en un juego narrativo. Bueno, pues ese sería otro ejemplo. O yo que sé, a nivel de historia, por decirte uno de rol, y ya está mencionado Divinity, te diría Tyranny, que es un juego pequeñito de Obsidian. Estamos haciendo un poco de trampa porque no es super indie, pero Tyranny creo que tiene una premisa muy divertida, que es que eres malo, pero no eres malo porque seas malo, sino porque eres un funcionario del imperio de un malo. Eres, digamos, un secretario judicial del imperio de del final boss del mundo. Y van pasando como cosas. Entonces me parece que tiene una premisa narrativa muy simpática y que permite muchas cosas. No sé si con eso te he respondido o si... Sí. O sea, mi idea es que que la gente conozca videojuegos indie en función a estos temas. Yo, por ejemplo, quiero recomendar, a nivel personal, no que creo que sean los mejores, The Banner Saga, me encanta a nivel de historia. Y... Además, tiene una cosa muy guay de Banner Saga, si me permites. Sí. Y es que es un juego que crece a medida que avanzas en el juego. Es decir, el 1 es valioso por sí mismo, pero es mucho más valioso una vez te terminas los 3. Y le pasa mucho al 2, sobre todo, que es un gran juego, yo diría que es el mejor de los 3, pero muy, muy valioso en tanto te llega hasta la conclusión final y cuenta una historia chulísima también. También diría que, o sea, yo de Banner Saga lo pondría en todas las categorías prácticamente porque es de mis favoritos, pero bueno, eso es a nivel personal. Y luego otro narrativo que quería recomendar es The Forgotten City, que también me gusta mucho, que trata sobre bucles temporales, y yo iba sin saber nada y sin mucha esperanza y, joder, me pareció un juegazo, la verdad. A mí me hace mucha gracia el soldado estoico, ¿no? Que está todo el día mencionando a filósofos estoicos, que es como una cosa muy romana, y me gustó. Incluso me gustó con el quiebre final ese extraño que se permite. Pero es un juego de bucle temporal que funciona muy guay. Sí, mola mucho. Ahora quiero hablar de los mejores juegos, dime 2 o 3 como has hecho antes, a nivel jugable, que mecánicamente
te explote la cabeza, sea algo diferente o... Por ejemplo, yo no he jugado aún, pero dicen que Baba Is You podría encajar aquí, que tiene a Sí, nivel jugable a ver, bastante... Baba Is You es de los clásicos que hay que mencionar al llegar aquí por cómo juega contigo y por cómo es un metajuego en sí mismo, en cuanto te permite hacer muchas chaladuras. Mm. Eh, Fíjate que yo, dentro de esta parte de... Entiendo que Baba Is You es un juego que ha trascendido, pero es un juego muy experimental en cuanto a que se permite ciertas cosas que no se podrían permitir otros juegos. Yo no soy tan... No conozco tantos juegos así porque no juego tanto a este tipo de cosas, pero te podría decir que a nivel jugable a mí me encanta It Takes Two, que creo que es un juego que hay que jugar Es dos, brutal. que funciona súper bien. No hace nada nuevo, no inventa nada, pero lo que hace lo hace muy bien. Y aquí volvemos a Sayonara Wild Hearts, que para mí es puro flow. Me parece que a nivel jugable es un juego que no es nada nuevo, es un juego de ritmo al final. Mm. Es divertidísimo. Y no me olvido de Race the Sun, que es uno de mis videojuegos indie favoritos. Que bueno, este es súper indie porque está hecho entre dos hermanos y es un juego, un endless runner, que vas con una navecilla que solo funciona mientras está el sol. Y cuando se pone, se para. Tienes que avanzar lo máximo posible sin chocarte. Y es lo mismo, es pura adrenalina. De esa escuela estaría Exo One, más moderno, sin ese tipo de limitaciones. Y a nivel jugable es muy divertido también, que es este de que exploras un planeta, bueno, varios planetas, con una nave que es una bolita, que se puede achatar y planear, y que te van cambiando un poco las reglas porque hay un planeta en el que la gravedad es distinta, hay otro planeta que te queda sin batería y tienes que recargarlo. Diría que, sí, mira, Exo One, Race the Sun y Sayonara Wild Hearts para mí están ahí arriba, arriba. Supongo que Sayonara Wild Hearts también lo pondrías luego en el género de mejor juego musical también. Sí, porque al final es el género musical por Claro, antonomasia, ¿no? O sea, es un juego que es un disco. Sí, Y además está básicamente. reconocido abiertamente por sus creadores, que básicamente es un muy buen disco de pop. Sí. Entonces, sí, para mí es el patrón oro del videojuego musical. Ahora estoy jugando a Stray Gods, que es un videojuego musical, pero no un videojuego musical como Sayonara Wild Hearts, sino que Sí. es un videojuego narrativo que es un musical. Mm. Y que las batallas, con muchas comillas, con otros personajes son canciones. Entonces, bueno, lo que he visto hasta ahora, que he jugado como las 2-3 primeras horas, me está gustando mucho y lo podría meter ahí también. Yo quiero recomendar, claro, ahora ya con la línea difusa de indie, bueno, yo he puesto los que yo considero más o menos, o se consideran. Pero yo a nivel jugable creo que Outer Wilds, por cómo funciona todo su mundo, me parece una maravilla para todo el que Sí, le claro. guste la exploración. Y el propio mundo es un puzzle, o sea, es brutal. Y Superliminal, la mecánica es muy sencilla, pero me parece que está muy bien hecha y que funciona bastante guay. No sé qué opinas tú. Desde luego, y si te quieres ir por ahí, se me ha olvidado, pero Superhot, obviamente, es otro juego que a nivel Claro, jugable es una absoluta locura porque subvierte la mecánica del FPS, sí, lo convierte en otra cosa. sí, brutal. Vale, algo que destaca mucho de los videojuegos indie y que a mí, como ilustrador, me atrapa automáticamente es el apartado artístico. Luego te puedes encontrar pues que a lo mejor la jugabilidad no es tan o lo que sea, pero artísticamente es verdad que destacan muchos. ¿Tú sabrías destacarme cuáles son los que más te gustan a nivel artístico o gráfico? Mira, por distintas razones, te doy varios ejemplos de juegos que me gustan mucho. Obviamente Banner Saga, ¿no? Por la animación esta Brutal. tradicional de tipo Don Bluth, ¿no? Que mola Sí. un montón. Y que además es un exceso, y a medida que vas al 2 y al 3 tienes como más secuencias animadas y de verdad que es un Es una juego locura. preciosísimo. Eso por un lado. Voy a volver a sacar el comodín de Sayonara Wild Hearts porque No, claro, es que claro. a Eso puede nivel de estar en diseño, todos. exacto, me parece una chaladura, me parece un juego preciosísimo y me flipa mucho. Y estoy pensando también en Race the Sun, porque es un juego muy, muy, muy minimalista en los diseños y a mí personalmente me embelesa mucho el tema minimalista. Me parece como que funciona muy bien y traslada muy, muy bien lo que quiere contar. Pero mira, incluso por decirte otro, creo que Hades me gusta mucho a nivel de diseño.
muy bien. por los diseños de los dioses, por cómo está hecho para meterte mentalmente en el mundo. Creo que es algo que destaca mucho, ¿no? Que a lo que se le está dando muchísima importancia hoy en día. Que en general la mayoría de juegos han decidido tener como una personalidad propia y apostar un poco por ahí. Hay juegos que les sale mejor y juegos que les sale peor, pero me alegra que no se haya quedado una sola escuela de diseño a nivel artístico en cuanto a videojuegos. Hablando de esto, porque es una cosa que claro, yo ya te he dicho que como ilustrador caigo muy fácilmente en que cuando un juego es bonito, lo juego. ¿No crees que es un poco, no sé cómo decirlo, engañoso que un juego tenga gráficos bonitos y que luego mecánicamente no termine de funcionar? Porque yo he jugado a muchos juegos que digo, esto es básicamente el artista mostrando sus habilidades, que son increíbles, pero claro, no estás jugando realmente a nada o no estás experimentando la sensación del juego. Mira, yo te doy un contraejemplo, ¿no? Yo no he jugado a Gris, Hmm. pero he leído la crítica que le han hecho a Gris en nivel oculto, que no es nada elogiosa, al contrario de mucha gente, y creo que va por ahí, ¿no? Que es un juego muy bonito, pero muy vacío. No puedo darte mi opinión, pero sí que creo que puede pasar, ¿no? Pero bueno, la pregunta debería ser, ¿es menos videojuego por ser bonito y estar vacío? No sé si me explico. Hay juegos que son solo texto, que no es que sean súper jugables y que a la gente le gustan. Hay juegos que son pura jugabilidad y no tienen nada más. Yo entiendo que de dónde venimos, la palabra juego ya invita a que juegues, pero quiero pensar que al final, pues si has hecho un juego que es muy bonito pero no tiene mucho, pues bueno, a lo mejor esa era tu visión. Quizá no es un juego para mí, pero a lo mejor era tu visión. Obviamente todo entra mejor por los ojos, obviamente, pero también cada uno tiene sus ojos, ¿no? A mí me pones una locura brutalista muy poligonal y me mola. A otra persona le pones gris y le encanta. A otra persona le pones algo tipo Banner Saga y le mola también. Entonces, bueno, sí, seguramente hay muchos juegos que tapan sus carencias por ahí, pero a lo mejor esas carencias existen porque no le interesaba al estudio explorar otra cosa, sino que a lo mejor quería hacer eso y punto. Y lo hicieron. Sí, es que veo mucho debate sobre, pues eso, algunos críticos que dicen que no, que el juego se tiene que centrar en ser divertido y otra gente que, por ejemplo, le encanta To The Moon y no pasa nada que sea narrativo, interactuar lo mínimo, lo importante es la historia. O sea, que veo que hay muchas diferentes visiones sobre este tema. Tantas como personas, ¿no? A mí me Sí. encanta To The Moon también y me gustan mucho los juegos con historia más que otra cosa. Vengo del mundo del rol, del mundo de la literatura y a lo mejor le doy prioridad a eso y le digo a alguien que me gusta X cosa y me dice, joder, pues esto es infumable. Bueno, puede ser. Yo sí que creo que lo de que sea divertido deberíamos superarlo. En tanto, para mí lo importante es que elicite algún tipo de emoción, pues como el resto del arte. Pienso en Depression Quest. Depression Quest no es divertido. No debe ser divertido. No. De hecho, a mí hay muchos, sobre todo AAA, que me acaban cansando, y bueno, indies también, porque en algún momento de su desarrollo se acuerdan de que tienen que ser divertidos o de que tienen que ser jugables, gaming. Y a mí me acaban sacando por completo el juego. Como que hay un miedo a aburrir o un miedo a cansar. Me acuerdo, por ejemplo, seguro que hay mejores ejemplos, pero estoy pensando en Uncharted 3, la parte que está solo en el desierto. Sí. Que yo lo estaba disfrutando un montón y desapareció, se me hizo cortísimo. Era como, venga, que esto tiene que divertir, a dispararle algo. Que es algo que me pasa mucho con los Last of Us. Que me tiene que interrumpir constantemente Neil Druckmann para recordarme que la violencia es mala, que yo ya lo sé, pero me tiene que interrumpir y me tiene que obligar a ejercer la violencia, aunque yo no quiera, sin dejarme 10 minutos de, no, estoy aquí, estoy tranquilo, venga, vamos a ver esto, vamos a ver lo otro. Voy a quedarme mirando esto. Entonces, creo que lo de divertido aburrido sí que hay que superarlo, pero sí que creo que uno en tanto está intentando hacer arte, debería por lo menos elicitar alguna sensación. Sí. Siempre que hagas eso, por lo menos para mí, ya vas por el camino adecuado. De hecho, hay muchos juegos que me gustan mucho que son aburridos de pelota. Y no,
Por ir a algo más clásico, la parte de Shenmue, que estás en el puerto, que tienes que empezar a trabajar con la carretilla elevadora, es aburridísima, pero obedece a un diseño y tiene una intención. Sí. Bueno, mientras uno sepa lo que está haciendo, creo que es mejor que el no, venga, hay que entretener, mete aquí un combate, mete aquí un algo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Al final, mientras el juego siga pues eso, la función que necesita, no siempre tiene que ser todo pegar tiros. Y hay un montón de juegos que, pues como has dicho tú, The Last of Us o muchos otros, que al final le pasa eso, que te acaban interrumpiendo. Pero bueno, yo a nivel artístico, ya lo dijimos en el anterior podcast con Igor Eras, yo recomiendo Blasphemous. Única y exclusivamente como producto cultural, me parece que todo el mundo debería de verlo. Al menos verlo y jugarlo un poco, porque al final es nuestro, es de aquí. Y sobre todo que no inventa nada, pero no. sabe ser muy inteligente y dice, venga, voy a tirar con lo mío, con mis referentes, con mi tierra, y voy a trabajar con este material. Nos flipan los videojuegos japoneses porque son muy japoneses. Sí. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con la inmensa cultura que tenemos en España? Un poco deberíamos ir por ahí. Yo creo que Blasphemous eligieron muy bien hacer eso. Vale, pues ya última categoría. Los mejores juegos a nivel musical. Sayonara Wild Hearts. Sí, te dije, ¿no? Sayonara Wild Hearts, yo creo que Stray Gods, en tanto entra por ahí. Thumper, creo que es un videojuego que puedes considerarse como musical o como de ritmo. Y vuelvo a lo mismo, a mí Race the Sun me parece un videojuego musical. En tanto cada nivel tiene una canción, esa canción te sugiere una serie de emociones, se va transformando con el paso del tiempo, cambia la canción si te queda poco tiempo, y creo que funciona muy bien para meterte en esa experiencia. No soy la persona que más sabe de juegos musicales porque no es un género que juegue mucho, pero creo que un poco con lo que te da hay ahí para elegir. Está poniendo un poco de moda, ¿no? Porque estoy viendo que con lanzamientos como Metal Hellsinger y... Ay, ¿cómo se llamaba el último que ha sacado? Que era un hack and slash, que ha ido muy bien. No me acuerdo. No, bueno, no me viene el nombre. Veo que van a empezar también a sacar otros muchos, pues el que has dicho tú, ¿no? Veo que poco a poco se está poniendo de moda otra vez. Sí, al final se ve que a la gente le gusta y pues se hacen más juegos de ese tipo, ¿no? A mí Metal Hellsinger me parecía como demasiado excesivo, era como Gigatron, o sea, es el heavy metal tomándose demasiado en serio a sí mismo y, o sea, es como hacer Gigatron pero serio. Sí. Y a mí eso ya me termina sacando un poco, ¿sabes? Me saca un poco el tomarte tan en serio a ti mismo. Pero es verdad que es un videojuego con un punto de partida súper musical, ¿no? Y que a mucha gente parece que le está gustando, así que oye. Sí, a mí me gusta mucho porque yo toco la batería, entonces pegar tiros tocando la batería me da como satisfacción. ¿Has jugado a The Artful Escape, se llama? Sí, y mira, viene bien que me lo recuerdes porque este es el problema también con el hecho de que haya tanto videojuego, que es que te olvidas. Sí. Pasa también cuando se hacen las listas de juegos del año, que salen juegos salidos en octubre, noviembre y diciembre, y te olvidas de lo que has jugado en enero, en febrero o cuando sea. Lo he jugado y lo he disfrutado como un niño pequeño. Además creo que es un juego que no es nada jugable. No. Porque tú lo que haces es avanzar de pantalla. Sí, sí. Es muy permisivo con el jugador, porque si te caes no pasa nada. Lo único te corta el rollo porque, esto lo dice Juanma mejor que yo, es un juego que tiene el botón de molar. Que es que tú le das al botón de molar y vas con el pavo tocando la guitarra eléctrica, molando. Y lo único que pasa en el juego, si tienes fallo, es que deja de tocar la guitarra, pues se ha caído. Pero ya está. Y es un juego que es como muy cariñoso con el glam rock, ¿no? Con todo el rollo. De hecho, es un juego que sin David Bowie no existiría. También sin T-Rex. Y que es una maravilla. De hecho, yo me lo pasé con mi mujer y nos lo pasamos súper bien, porque además tiene como mucha referencia. Y me gusta que es muy excesivo en cuanto a celebrar la música. Es muy, muy, muy... Y sobre todo la tontería de que tú caminas y le das un botón, lo dejas pulsado y el tío va tocando solo, tocando, rifeando y molando. Es como, qué guay. Ese sería un ejemplo de videojuego musical muy, muy guay también. Es que, claro, es lo que hablábamos antes, que jugablemente quizás no, pero a nivel artístico y musical es muy virtuoso. O sea, es una experiencia de verla y disfrutarla. Creo que la palabra es experiencia. Al final, tú estás sintiendo cosas mientras juegas, así que el juego está teniendo efecto. No
está logrando lo que se propone, que es que tú sientas. Pues chapó. Claro. Igual que sientes cosas, porque sientes cosas jugando a un Gears of War, también sientes cosas jugando a The Artful Escape. Vale, pues quiero que me cuentes cuáles son tus favoritos. Tus Del mundo mundial. indies favoritos indies, sí, a ser posible. Estamos en las mismas, ¿no? Que es indie, que no es indie. Considerado por el público más o menos. Sí. A ver, pienso. Favoritos indie. Voy a intentar con cosas que haya jugado últimamente, porque si no, Sí, es posible. creo que de lo más antiguo no me voy a acordar. Silicon Dreams es un juego que me encantó. Es Blade Runner hecho videojuego. Es un videojuego en el que eres un robot que entrevista a otros robots y tiene que decidir si son humanos, si son robots y qué hacer con ellos. Si reprogramarlos, si están funcionando bien o no. A mí es un juego que me fascinó y que no es tan antiguo, creo que tiene 2 años. Ese sería un juego muy, muy guay que me gustó mucho. Otro, Suzerain, que es un juego que me flipa, de política, de toma de decisiones. Ahora acaban de sacar como una versión nueva que añade un montón de cosas, con lo cual habrá que pasárselo de nuevo, que me flipa, que perfectamente puede estar en mi top 10 de juegos indies así más recientes. Yo no sé si Disco Elysium se puede considerar indie, pero creo que Disco Elysium tiene que estar en cualquier top del mundo. Sí. Por cómo rompe la baraja de lo que es un juego de rol y lo que no lo es, por los temas que maneja. También es puro virtuosismo a nivel artístico. Está escrito súper, súper bien. Para haberlo escrito gente que su idioma materno no es el inglés. De hecho, no parece escrito por alguien que no escriba en inglés como idioma materno. Y te diría que Sayonara Wild Hearts está entre mis favoritísimos de los últimos años, junto con Race the Sun. Seguramente esos son como los indies que más he disfrutado. Pero me da rabia por lo que te digo, por cómo funciona la memoria, porque seguro que he jugado a cosas muy, muy chulas que no te sabría decir ahora. Pienso, me los has recordado tú, yo ni me acordaba de los Banner Saga ya. Y son juegos que disfruté muchísimo, que me pasé 2 veces cada uno y que para la crítica del 3 me los pasé de corrido de nuevo para ver qué me sugería. Pero pienso también en una Bowed, que es una aventurilla gráfica con toques de rol que recuerda un poco a los juegos de BioWare, de fantasía urbana, que está súper, súper guay. Y tengo aquí que pelear con la memoria, a ver qué sigue saliendo. Yo te voy a decir un par a ver qué opinas, ¿vale? Vale. En su momento se dijo que era el mejor indie de la historia. No sé qué opinarás tú. Undertale. No lo he jugado. Anda. Es de este tipo de cosas que ya te pilla un tren. Sí. Tampoco he jugado a Outer Wilds, que también está ahí, en esa calificación. Hay cosas que estás con otra cosa y tienes que posponer y luego nunca encuentras momento. Y a los dos les tengo muchas ganas. No me cabe duda, hablando con gente, de que tanto Undertale como Outer Wilds son una maravilla. No me cabe ninguna duda. Pero justo me has preguntado de uno que no he probado. ¿Y has jugado a los videojuegos? No me acuerdo del nombre del tipo, pero sí me sé los nombres. De Her Story, Immortality. He jugado a Her Story, pero a Telling Lies y a Immortality no he tenido tiempo tampoco. De hecho, Immortality salió, yo creo que tenía a mi hija 2 meses o 3 y fue como, no puedo. Sin embargo, sí he jugado a otros juegos de Sam Barlow antes de estos, que sabes que él estuvo dirigiendo en 2 Silent Hill. ¿Sí? Silent Hill Origins y en Silent Hill Shattered Memories. No lo sabía, ¿eh? Curioso, él trabajaba en Climax y tiene esos 2 juegos en su currículum. Y, por ejemplo, Silent Hill Shattered Memories me encanta. Vale, pues ya habiendo terminado un poco con... Bueno, hay una preguntilla más que te quería hacer antes de... Bueno, no sé, ¿cómo vas de tiempo? Pues a verlo... Bien. ¿Te puedo Mira, seguir? te tiro otro juego, Night in the Woods. Night in the Woods, claro, por supuesto. Brutal. ¿De España sabrías decirme juegos indies para recomendar? Sí. Bueno, ya has hablado tú de Blasphemous. A mí me gusta particularmente casi todo lo que hace de Constructive, ¿no?
que yo creo que le gustan a todo el mundo. Ahí están Gods Will Be Watching, que mola muchísimo y no sé qué tal habrá envejecido. The Red String Club, que también es de ellos. Y bueno, acaba de salir Cosmic Wheel Sisterhood, que tiene también una pinta fabulosa y que lo tengo ahí en la pila de juegos a probar. También me gusta mucho lo que hace este chico, ¿cómo se llama? Ludipe. Creo que está haciendo cositas muy interesantes. También, mira, hace poco jugué a Do Not Feed the Monkeys 2099, que ya el original era como muy loco y este acentúa un poco la fórmula de la locura. Y en general tengo como muchas cosas pendientes o muchas cosas que no recuerdo, porque al final sí que hemos hablado de un montón de juegos españoles en nivel oculto. Pero pasa lo de siempre, que te acabas olvidando de que es español y que no, o no te acuerdas directamente de ese juego. Pero que me resuena especialmente, como te digo, lo que hace de Constructing, que además tiene como muchos jueguitos cortos también en itch.io. De hecho, sacaron una compilación hace poquito, que no me acuerdo el nombre, que mola muchísimo y además trabajan muy bien todo, trabajan muy bien el tema artístico, trabajan muy bien el tema narrativo y el tema de la banda sonora lo trabajan fabulosamente. Y estoy tratando de acordarme del nombre de otro, pero no me va a salir, así que ni lo intento. Y bueno, como dices, Blasphemous, creo que es el patrón oro de lo que se puede hacer. Sí. Tengo pendiente de probar Temtem, que sé que ha sido un éxito brutal. Y por contar uno que ya la gente no recuerda y que el estudio quebró, que está hecho en España, The Great Whale Road, que gráficamente puede recordar un poco a Banner Saga y es de las incursiones vikingas. Tiene un punto de estrategia, un punto de jugar con cartas y está hecho en Valencia y el estudio creo que petó. Igual que los Aragami, ¿no? Que hace poco el estudio cerró. Pero se hacen muchas cosas y cada vez se hacen más. Y hay gente muy interesante con una visión muy autoral haciendo cosas. Te digo, Ludipe, Diego Freire, que trabajó durante un tiempo en... no me sale el nombre del estudio, pero son los que sacaron de Coa. Bueno, pues este chico Diego Freire ahora está haciendo cosas por ahí él solo. La gente que sacó Do Not Feed the Monkeys, que ha sacado también... no me sale el nombre. El primer juego que sacaron, que fue una aventura gráfica... espérate, lo encontraré. Están trabajando en otro juego ahora que se llama The Fabulous Fear Machine, que tiene muy buena pinta, que es como de estrategia, ¿no? De generar miedo. La gente de Fictiorama, Dead Synchronicity, es el primero de ellos, que está bastante bien. Hay mucha gente haciendo cosas. Hay mucha gente, cada vez habrá más gente. Hay cosas que salen bien, hay cosas que no salen tan bien. Y al final, joder, lo importante es que creo no hay industria para absorber todos los grados que hay de desarrollo de videojuegos, que hay demasiado, pero sí que poco a poco vamos teniendo, aunque sea un microtejido, que va haciendo cosas muy interesantes. ¿Vale? Pero bueno, si tuviera que elegir algo, todo lo que haga de Constructing me parece bien. Y, o sea, bueno, ya que estamos hablando un poco así de videojuegos indie españoles, para futuros desarrolladores o creadores, ¿qué les recomendarías tú para destacar? No creo que haya una fórmula que sirva para eso, pero sobre todo lo de siempre, tener buenos referentes. Tú no puedes dedicarte al desarrollo de videojuegos si solo juegas a Assassin's Creed. Y es una saga de la cual me he pasado yo todos los juegos, ¿eh? No estoy haciendo de menos a los Assassin's Creed. Pero creo que tienes que tener referentes y creo que tienes que tener referentes patrios para que veas lo que se está haciendo en España y veas un poco lo que se puede intentar lograr y jugar a cosas muy distintas hasta que encuentres algo de lo que tú quieras hablar y de lo que sientas que puedes hablar. Pero yo no me metería a hacer nada excesivamente complejo como mi primer juego. No me metería a hacer un juego de rol, por ejemplo, que requiere una serie de esfuerzos y de sistemas. No sé qué recomendar a nadie en cuanto a lo que debe estudiar o no, pero sí que sé que, desde luego, tener un menú saludable de referentes por todos lados. Creo que es muy importante. Es
prácticamente lo más importante. Tú no puedes meterte a hacer videojuegos sin conocer la historia de los últimos 10 años en cuanto a videojuegos independientes, videojuegos españoles, porque te va a faltar todo lo importante. Y si te pones a replicar el último éxito de Ubisoft, primero, no tienes dinero, no tienes equipo, no tienes capacidad, no tienes conocimiento, y segundo, ya está Ubisoft. Por tanto, algo propio, intentar contar algo propio, pero solo una vez hayas tenido un proceso de aprender y de tener un lenguaje que te lo da el jugar a muchas cosas distintas. Meterte en Itch.io, volverte loco a probar todo lo que encuentres, seguir a mucha gente que haga lo mismo en España, a poder ser, y en base a ahí, experimentar, sacar cosas cortitas primero, ir probando y ver qué funciona. A The Constructing les pasó que iban sacando cositas y tuvieron como mucho éxito con una de ellas que fue Gods Will Be Watching en una jam, que era solo un nivel, gustó mucho y dijeron, venga, a esta. Sacaron un crowdfunding, que hoy en día el crowdfunding es mucho más difícil sacarlo adelante. Se interesó por ellos Devolver Digital y tuvieron esa suerte. Pero hubo mucho de suerte ahí. Es que eso es una cosa que te quería preguntar, porque yo me suelo ver casi todas las conferencias que puedo sobre videojuegos indie y muchas veces me da pena cómo los desarrolladores han gastado tiempo y recursos en algo que no deja de ser una copia de un AAA y que ya está el AAA haciéndolo mejor. No sé si tú qué opinas sobre ello. Que no habría que molestarse en perder el tiempo en eso. O sea, yo entiendo, a ver, a mí me da dinero infinito y la capacidad de hacer lo que me dé la gana y un estudio de 1000 personas para hacer lo que me dé la gana y me dice, Javier, tienes 10 años para sacar un juego. Vale, pues ahí, yo qué sé, pues sí que intento sacar el nuevo Mass Effect o el nuevo Fallout o lo que sea, porque son juegos que me gustan mucho y que dicen, bueno, pues yo sueño con hacer esto. Vale, pero la realidad no es esa. La realidad es que tú tienes que comer, tienes que hacer algo que sea viable, tienes que llegar a gente y creo que hacer eso es perder el tiempo. Y, por ejemplo, si te gusta mucho el terror, pues no te pongas a sacar un Resident Evil, pero yo qué sé, juégate a todo lo que hay de terror, que hay muchísimo y muy bueno, aprende un poco de lo que funciona y lo que no, y a lo mejor por ahí puedes tirar, que además es un nicho que tiene un consumidor muy fiel. Si te gustan las aventuras gráficas, pues estás de enhorabuena, porque hoy en día están como más de moda que hace muchos años. Pues juega muchas aventuras gráficas, no intentes hacer una cosa súper tocha, pero prueba, haz cosas pequeñitas y a ver qué pasa. Eso acaba encontrando su público o no, pero si por el camino has hecho algo que te guste y no has acabado hipotecado, pues mejor. Pero desde luego no me metería a imitar mi AAA favorito porque es que es imposible. Claro. No estás jugando... Es como irle a pegar a Mike Tyson. Pues bueno, yo qué sé, a mí me gusta mucho el boxeo, ¿no? Yo me veo a Manny Pacquiao y no lo voy a pegar. Yo me limito a lo que puedo hacer yo, que es hacer sombra, pegarle al saco en el gimnasio y con mi entrenador. Pero no voy a pegarle a Manny Pacquiao. Claro. ¿Por dónde recomendarías a los desarrolladores empezar? Creo que, sobre todo, pues, si tienes un género que te guste mucho, empieza por ahí. Empieza por jugar mucho ese género, buscar cosas de ese género nicho, que es donde está como ahora la efervescencia en cuanto a talento independiente. Prueba todo, juega todo, lee terror, ve películas de terror, hablando del terror, ¿no? Y luego ponte, intenta contar algo tú. Pero tiene que haber un previo muy, muy largo de acumular influencias y de acumular conocimientos y cosas que funcionen. Sí. Vale. Vale, yo tengo ahora ya otros dos apartados ya últimos. Si pasando el tiempo, avísame, ¿vale? Por fin. Me gustaría ahora hablar un poco sobre la crítica y la industria de la crítica en general, como concepto, ¿no? Lo más básico, ¿qué opinas de las notas? No me gustan, pero entiendo que haya gente a la que le gusten. Sí. Si tú te das cuenta, te lees una crítica literaria y no le ponen nota a ningún libro. Es absurdo. Claro. Pero a la vez, ¿verdad? Que yo estoy en Goodreads, que es una red social de libros, y la gente pone estrellitas, que son notas. Sí. Yo entiendo por qué funcionan, pero personalmente creo que distraen y no dicen nada. Porque
hay como un movimiento en Twitter que me hace mucha gracia de que los verdaderos juegos buenos son los de 7. Y pues, a lo mejor estoy un poco de acuerdo con eso. Pero el problema con las notas es que además están muy pervertidas. Como se han usado como recomendación de ventas durante mucho tiempo, solo es bueno lo que es más de un 9 o más de un 90. Yo me acuerdo pelearme en el patio del colegio, literalmente, porque yo tenía una Mega Drive y el colega una Super Nintendo y el juego este tenía un 91 y el otro un 92. Es absurdo. Sí. Ya las notas con decimales pues son más absurdas todavía, me hacen mucha gracia. Aparte que es eso, si solo es bueno el 9 y el 10, ¿el 8 qué es? Claro. ¿El 7 qué es? ¿El 6 qué es? Yo cuando iba a la universidad había asignaturas que si sacaba un 5 me consideraba campeón del mundo. Pues creo que no aporta demasiado y que lo importante debería ser el texto. Ahora bien, como recomendación de compra sí lo entiendo. Si tú entras a Vandal, por poner un ejemplo, de web que tiene gente que escribe muy bien, pero como más mainstream, ¿no? O a Night, que sigue teniendo notas. Tú entras a Night, miras hasta abajo, ves que tiene un 7 y dices, vale, pues ahora veo si me lo compro o no, ahora me lo leo. Sí. Bueno, yo personalmente no lo haría, pero entiendo que alguien lo haga. Que están haciendo mucha sangre últimamente con el tema de Baldur's Gate y Tears of the Kingdom, del Zelda, sobre si uno tiene un 97, otro tiene un 96, porque uno tiene menos críticas y no sé qué. Es que jodidamente absurdo, o sea... Es una tontería. Yo no lo termino de entender. No... Yo personalmente no lo entiendo. Igual que no entiendo Metacritic. No entiendo el valor de que algo sea lo mejor en Metacritic. Entiendo que significa que mucha gente coincide en que está muy bien, pero bueno. Pero que una cosa sea un 96 y un 97 es como, venga, no me jodas. ¿De verdad estamos en esta? Es que es eso. Aquí funcione, Sí. allá. Lo que pasa es que es verdad que, claro, cuando tú pones nota a una cosa, creo que es porque la sociedad a lo mejor es un poco más vaga o... A mí me pasa, yo me cuesta leer horrores y me jode, pero tengo que admitirlo, me cuesta leer horrores. Cuando vemos una nota, ya quizás con eso ya nos hacemos una idea general. Entonces, ¿tú qué opinas del formato por escrito de las análisis y las críticas? Porque creo que al final mucha gente de nuestra generación, aunque yo consumo críticas escritas, muchas veces tiramos al vídeo, porque quizás no lo podemos poner de fondo o es más fácil de consumir. ¿Tú qué opinas de todo este movimiento? Que se habla mucho de esto, de caérsele menos y al final las notas es un resumen rápido. Bueno, por partes, ¿no? Yo creo que no es verdad lo de que cada vez se lee menos. Creo que se lee más. Lo que pasa es que se lee distinto y de distintas maneras, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay una brecha generacional en cuanto a consumo a nivel vídeos. Por ejemplo, a mí los vídeos me desesperan. Porque yo un texto elijo cómo lo abordo, elijo cómo lo leo, puedo parar, pero un vídeo, a lo mejor si la persona habla lento ya me está desesperando. Claro. Porque es como, ¿a dónde vas? De hecho, no suelo consumir mucho YouTube. Hay un par de youtubers de videojuegos que sí que me gustan mucho, pero prácticamente, quitando 3 cositas, no veo vídeos. Y yo sé que me pierdo muchas cosas. No lo digo como algo positivo, sino que a lo mejor mi educación audiovisual no es la de otra persona que sí que está acostumbrada a eso. Claro. De hecho, me pasaba mucho, ¿no? Con el tema de cuando se pusieron de moda los cursos gratuitos que daban universidades, que había plataformas y todo esto hace un montón de años, que de hecho no me sale, los MOOCs, M-O-O-C, que te podías meter, y ahora no me sale el nombre de ninguna, pero había un montón de plataformas que te podías meter a hacer cursos gratuitos de cosas súper chulas. Y a lo mejor, yo me acuerdo que me hice uno de gamificación de la Universidad de Pensilvania, que era gratuito, y te valoraban el trabajo y tal, y tengo incluso una certificación, y me ha servido luego en el curro. He ganado dinero haciendo cosas gamificando. Pero a mí me llevaban los demonios porque era todo vídeo. Y era como, dame texto, yo me lo leo, te lo juro. Pero se me hacía como muy aburrido. Y un montón de cursos de estos los dejé porque eran lecciones magistrales de profesores que eran vídeos. Entonces entiendo que a gente más joven un texto le dé pereza. Igual que hay gente que escribe mejor, gente que escribe peor, gente que tú ves un tocho de 5.000 palabras y yo digo, no me voy a leer el Señor de los Anillos para ver si te ha gustado este juego, lo siento. O al revés, alguien que escribe muy, muy bien y te mete 8.000 palabras de no sé qué movida y tú dices, joder, no acabes.
No cabe. Venga, me abro una cerveza, me la pongo y te voy leyendo porque, joder, que bien escribe. Entonces depende de muchas cosas. Yo soy más partidario del texto escrito, pero por edad, que tengo 38 tacos, por la generación de la que soy, porque al final me gusta mucho la palabra escrita, porque me dedico a escribir. Y entiendo que la gente ya haya ido más al podcast o al formato vídeo. Si me tienes que dar a elegir, prefiero el formato podcast por esto, porque me puedo poner a oírlo mientras frego los platos, mientras hago las cosas del hogar, etc. Sí. Sí, la verdad es que estoy de acuerdo, porque al final es verdad que es tontería decir que ya se lee menos, que al final lo pasamos todo el día con el móvil. A lo mejor no se lee de forma literal que un libro, pero bueno, al final se lee. ¿Qué opinas tú de los temas sociales o tabú que los AAA no tocan y que los indies sí que se atreven? Que cuando dé dinero tocarlo, lo tocarán. O sea, entiendo que hay muchas cosas que uno intenta no tocar. Hay que tener en cuenta una cosa, no ha pasado con las películas de Marvel. Que si sale un beso entre dos hombres o dos mujeres de fondo, pero de hiperfondo, ya no te estrenan en China, no te estrenan en Arabia Saudí, no te estrenan donde coño sea. Y claro, te has gastado tanto dinero que no puedes hipotecar el ganar tu dinero por ahí. De hecho, muchas veces en estas películas este tipo de escenas se hacen como fuera de contexto y muy cortas para que las puedas eliminar en esos países, ¿no? Y da un poco de vergüenza ajena. Creo, hay un libro de Daniel García Raso que se llama Palabra de AAA, que habla de que cómo el videojuego moderno es bastante progresista en sus temas, que yo no estoy de todo de acuerdo con él, pero creo que sí que habla de cómo la industria ha avanzado, de cómo la industria se ha dado cuenta de que hay mucho público distinto, que la gente que hace videojuegos es diversa y de que poco a poco más temas se pueden ir tocando. Y creo que se van tocando. Lo que pasa es que con no la misma premura, ¿no? No con la misma velocidad que otros juegos que hacen avanzar el medio. Pero creo que a medida que se den cuenta que hay público para eso, lo harán. Y a medida que se den cuenta que hay gente que demanda eso, lo harán. ¿Qué ha pasado ahora con la peli de Barbie? No la he visto todavía. Joder, ha sido un éxito del carajo. Había público para eso. Nadie diría que había público para eso. Pasó con el primer de Last of Us, ¿no? Que querían poner a Joel delante en la portada porque sus estudios de mercado, que al final los hacen como se hacen, les decían que iba a vender más con Joel de portada. Hasta que alguien se arriesga, funciona y el resto le siguen. Creo que vamos a seguir por ahí. Te pongo el ejemplo de Baldur's Gate 3. Como han tenido tiempo y han podido hacer lo que les da la gana, es un juego que en muchos temas es súper inclusivo, que se permite muchas cosas que otros juegos no se permiten, pero han tenido que poder tener el derecho a hacer lo que les da la gana, un desarrollo del carajo, etc. Sí. Sí, yo veo que cada vez hay más tendencia. Es verdad que, por ejemplo, con el tema de Barbie, o yendo a los videojuegos, yo creo que The Last of Us, en ese sentido, quizás el 2, sí que lo aborda de una forma un poco más orgánica, por así decirlo, y creo que entra bastante bien. Yo personalmente estoy un poco en contra de la gente que anda todo el día con la cultura woke en la boca. Me parece un poco criticar desde otra posición. Pero claro, en los juegos indies sí que se ve que son capaces de arriesgarse más y son temas que se tratan, no, a lo mejor tampoco una barbaridad, pero yo qué sé, por ejemplo, ahí tienes Gone Home, por no ir mucho más lejos. Eso en un triple A, bueno, ahora, pues eso, es de Last of Us, no lo ves. No, es muy difícil. Baldur's Gate 3, yo creo que sí que. Bueno, es que Baldur's Gate 3, como puedes hacer lo que quieras, es orgánico igual. O sea, no es nada forzado, es que es simplemente ahí lo tienes. ¿Tú crees que es por el tema de inversores? ¿Por el que se cortan a veces? Porque. Más que de inversión es lo que te digo. Yo creo que es un tema de miedo. De miedo sí. Al tema de ventas, de que te vengan a acosar en Twitter, de que no te dejen vender en determinados países. Porque al final tú no puedes dejar de vender en algunos sitios. Porque hay mucho dinero ahí. Pero es curioso porque si ahora la tendencia, según la gente que está en contra de todo esto, es la inclusión forzada, ¿por qué un videojuego no va a hacer inclusión forzada? No sé si me explico bien. Yo creo que porque
Primero, es un concepto que no creo que sea tan así, sino que simplemente la gente hace lo que le da la gana y si le apetece hace eso. Sí. Lo que pasa es que como antes no existía, porque era todo igual, y había miedo a hacer las cosas, pues nadie se atrevía y por eso se ve como forzado, pero no se entiende como forzado. Te pongo un ejemplo. Para mí la escena más desagradable de The Last of Us 2 y que sí me parece forzada es el polvo que echa el fulano este con Abby, que me parece forzadísima. No, ¿Por qué? ¿Por qué? Por curiosidad. No me pega nada en el momento, ni mentalmente para los dos personajes. Me hubiera pegado en otro momento, pero en ese momento concreto no me pega nada. Sí. Es como, venga, ya hemos tenido a dos chicas que se besan, vamos a poner algo para que no me digan que... Y me parece que no pega una mierda. Y si me preguntaras, ¿hay inclusión forzada en este juego? Este momento me parece muy forzado. Me parece que está completamente fuera de la trama y fuera de la mente de esos dos personajes. Pero es más habitual durante mucho tiempo en el cine. Siempre ha habido momentos de este tipo que tampoco pintaban mucho. El problema es que se ve un problema cuando, en vez de ser un hombre y una mujer, son dos hombres, dos mujeres, o tres mujeres y cuatro hombres, lo que sea. Entonces creo que si hay una mayor apertura ahora es porque el público es más diverso, pero también porque los creadores son más diversos y se dan cuenta de que no hay tanto freno en la venta, salvo en determinados sitios. Y que, pues bueno, hay quien dice, vale, pues mi juego no se va a vender en Arabia Saudí, puedo vivir con ello. Porque sé que The Last of Us 2 va a vender un 4 trillón de unidades. Pues puedo vivir con ello. No necesito el dinero de Arabia Saudí. Creo que va más por ahí. Pero, como te digo, creo que el problema de usar el término inclusión forzada es ese, que se enfrenta a una realidad supuesta que había antes, en la cual nunca existía inclusión forzada, y que si uno se pone a mirar críticamente todo lo que veía antes, se da cuenta de que hay muchas cosas que no hacen avanzar la trama, que no tienen sentido, que están para agradar al ojo, sobre todo del hombre cuando está viendo algo. Entonces, no me parece un término que defina muy bien de lo que se quiere hablar. No sé si me explico. Sí, sí. Vale, pues ya habiendo tocado esto un poquillo, última pregunta antes ya de terminar. Bueno, al final siempre hago como unas pequeñas preguntas, pero antes de llegar ahí, te quiero hacer otra pregunta más, que es, ¿qué opinas de la piratería? La entiendo perfectamente. O sea, para empezar, como no hay una... Hay en nivel oculto, hay un artículo que escribió un compañero, Roldán, que es archivista, y que habla de que el videojuego no es cultura porque no se conserva. Y te das dando cuenta que muchas cosas ya no las puedes jugar de manera legal. Sí. Y son cultura. Es decir, tú mañana, un libro del siglo XIX, si quieres llegar a él, vas a llegar seguramente a través de una biblioteca. Y si no tienen ese ejemplar, lo pueden tener en depósito, lo pueden pedir, o en algún sitio estará. El problema de muchas obras clásicas es que ya no están. Y que ni siquiera puedes pagar por ellas porque no te dejan. Yo estoy pensando, es una tontería, de Movies, de Peter Molyneux, que es un juego que no se puede comprar hoy en día. Alguna vez se oye que en GOG lo van a meter, no se puede comprar. Yo lo jugué hace un montón de años alquilado, me acuerdo que lo alquilé, cuando todavía se alquilaban juegos en Blockbuster y cosas así. Es un juego tipo Sims, pero como de hacer películas. Y que mete cosas de estrategia y avanzas desde los años del cine mudo hasta el cine actual, ¿no? Y vas investigando y descubriendo formas de hacer pelis. Sí. Y, joder, un juego que me gustó mucho, pues no tengo forma de jugarlo. Si quiero en media hora, puedo, pero no tengo forma legal de jugarlo. Si la industria del videojuego quiere ser seria, debería invertir en conservar, no en cierro el servidor de esto, se acabó. Este juego ya no es retrocompatible, te jodiste. Aparte de que, bueno, pasa como con la piratería en la música. Que alguien piratee tu juego no significa que hayas perdido un comprador. Muchas veces se hace la traducción de que yo pirateo, así que no me compro el juego, que es un poco absurdo. Porque muchas veces la gente piratea cosas que no se va a comprar. Sí. Yo conozco gente súper pirata que, por ejemplo, el Baldur's Gate 3, el día 1, comprado. Porque también la gente no tiene dinero infinito y hay un montón de cosas. Por tanto, pues bueno, no es algo que yo haga, la verdad.
no por un conflicto moral, sino por pereza, porque creo que por eso triunfó, y ahora ya no tanto, Netflix y el streaming, ¿no? Porque te hacían fácil y barato ver las cosas. Sí. Y no tenías que estar en una página que te llenaba el ordenador de virus viendo a ver qué fulano ponía en torrent esto y si te dejaba bajarlo. Bueno, pues si tú me lo pones fácil y a un precio razonable, paso por ese aro. Creo que ayuda mucho Game Pass, sería un ejemplo de Sí. no ayuda a lo mejor a largo plazo a los estudios porque no ganan tanto dinero por el Game Pass, pero pues bueno, sí que permite que conozcas al estudio, que si te gusta mucho lo compres. Creo que ese formato mola y que puede ayudar a combatir la piratería mejor que poner el famoso denuvo en los juegos que te rompe el juego y tú no puedes jugar porque el denuvo no te lo está rompiendo continuamente. Entonces, bueno, creo que hay que ser más inteligente en cuanto a la manera de lidiar con esto. Sí, es eso. Yo creo que a precios, o sea, con ofertas y precios asequibles, yo creo que la gente al final tira por comprar. También Y es si, verdad si no maltratas al comprador Day One, porque eso también pasa, ¿no? Que el comprador del día 1 se come el juego con todos los bugs y no recibe nada a cambio. Una cosa interesante que hacía BioWare antes, que ya no lo hace, es que al que compraba día 1 le venía un código en la cajita. Te pongo el ejemplo de Dragon Age Origins. El personaje de Shale, el golem este de piedra. Para quien comprara el juego de segunda mano, no venía incluido, pero el que comprase el juego día 1 le venía el codiguito y se lo bajaba. Sí. Bueno, creo que ese tipo de estrategias para invitar a que la gente no compre de segunda mano o no piratee funcionan mejor que el tocarle las narices al personal. Desde luego. Además que esto es una cosa que ya he oído hablar varias veces, pero el otro día se lo he comentado a mi familia. El tema de que te cobren lo mismo por un juego físico que por otro digital. Me parece un robo. A ver, es pura y dura avaricia, no tiene otra, porque en el juego físico estás pagando. Es verdad que el formato físico no cuesta mucho el hacerlo ya, pero la distribución, el tenerlo en tienda, el llevarlo a los sitios, todo eso vale dinero y debería valer dinero. Además, te han quitado ya los manuales de instrucciones, que muchos juegos eran como una pequeña obra de arte. Te han quitado prácticamente todo. Hay incluso alguna edición coleccionista que no te trae el disco, sino que te trae un código. Entonces, chico, yo no suelo comprar digital en consola por eso. Salvo que pille alguna oferta. Sí que es verdad que me gusta, soy muy, muy coleccionista, pero sí que prefiero tenerlo físico, ya que me lo vas a cobrar. Entiendo que lo suyo pasa con los ebooks. Un ebook suele ser bastante más barato que el libro en formato físico. Sí. Debería ir por ahí. Pero bueno, si puedes eliminar el intermediario y ganar lo mismo más, pues... Ya, claro. Bueno, capitalismo. Finalmente sí. Al final es esa lógica. Vale, pues vamos a ir terminando, que no te quiero robar mucho más tiempo. Te voy a hacer, nada, 4 preguntitas y se acabó. Vale. La primera es, ¿qué clase y qué raza serías en un videojuego de rol? Hay un meme con esto, porque yo siempre me hago lo mismo, humano guerrero. O sea, bueno, hay un meme que me hizo mucha gracia con el típico fulano chat que sale un montón de tipos y pone Human Warrior Level 1 y sale el chat con un casco. Pues bueno, no me suelo complicar la vida. No sé por qué. Me suelo hacer humano guerrero o paladín o humana, pero desde que empecé a jugar a D&D, digamos que sería eso. Por curiosidad, ¿tienes alguna estética? Es que esto ya se lo dije a Igor, a lo mejor vuestra miniatura cambia un poco. Entonces, ¿tienes alguna estética de guerrero que te guste? ¿Más tirando occidental o...? Sí, más tirando occidental y sobre todo pues armadura tocha, arma tocha. Sí. Suelo tirar más por ahí, pero bueno. Vale. Eso. Con eso trabajo. Si pudieras ser otra cosa o trabajar en otra cosa de lo que estás haciendo ahora, ¿qué habría sido en otra vida? Rey de España. No me gusta trabajar, así que sería como el curro ideal. No me lo esperaba, pero bueno, es buena... Perfecto, vale. ¿Te gustaría recomendar algo? ¿Sabes? Todos creo que tenemos como alguna cosa que nos gustaría recomendar a todo el mundo. Que pensamos, guau, esto debería de conocerlo todo el mundo, deberían de jugar, escuchar, ver, experimentar. ¿Tienes alguna cosa así? Sí. Hay un libro que es
Carcoma, de Laila Martínez, que es una chica española, y es un libro increíble, que además ha tenido la suerte de vender muchísimo, que no la suelen tener los libros increíbles. Yo creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Vale, perfecto, pues apuntar. Y ya por último, te quería preguntar, ¿a quién te gustaría ver en un podcast? Y te lo divido en dos. Uno que sea famoso y otro que sea asequible. Fíjate que yo no soy muy idólatra, entonces el tema de que alguien sea famoso no me da un poco igual. Pero bueno, pienso en... Estoy pensando. ¿A quién me gustaría? Pues mira, Josh Sawyer, me molaría verle en un podcast alguna vez, porque es un tío que habla muy bien de temas de diseño de juegos, de rol y todo esto. Y ¿te vale de cualquier disciplina? Sí, sí, de lo que sea, ¿eh? Hostia, pues me encantaría, porque sé que les gustan mucho los videojuegos, a cualquiera de los de Triángulo de Amor Bizarro, a cualquiera del grupo, que además sé que son muy accesibles. Y son gente a las que le flipan los videojuegos. De hecho, tienen una canción que se llama Super Castlevania 4. O sea, creo que molaría hablar con esa gente de videojuegos. Vale, pues me lo apuntaré entonces. Y ya para terminar, es que claro, con todo esto como juego o sea, hemos hablado de rol, ¿crees que Baldur's Gate 3 es el mejor juego de la historia de rol? No lo sé, tampoco me importa, en tanto que creo que cada uno tiene su propia clasificación, pero sí que sé que va a ser de lo mejor de esta década, sin duda. Mejor de la historia, pues bueno, creo que es muy personal y que cada uno al final tiene ahí por donde meter. Para mí, de la última jornada estaban ahí Divinity Original Sin 2, Disco Elysium en un podio distinto, que ni siquiera compite, y Pathfinder Wrath of the Righteous, y creo que mejor que esos dos sí es Baldur's Gate 3. No te sabría decir si mejor de la historia, pero desde luego va a ser un juego que será recordado y que se usará de ejemplo de lo que se puede llegar a ser. Vale, perfecto. Pues eso es todo. ¿Has estado cómodo? Sí, súper bien. Vale, genial. Pues nada, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nada, si quieres despedir tú, ¿quieres decirle algo al público? Que muchas gracias por todo y que al final que prueben muchas cosas distintas, porque hay todo un mundo ahí y si nos limitamos a una sola, y hablo de literatura, de cine, de videojuegos, nos estamos limitando muchísimo. Perfecto. Pues nada, gente, un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros.